Hoy hemos invitado a Santiago Franco, un entrenador personal que ha tenido la oportunidad de trabajar con deportistas de alto rendimiento y futbolistas profesionales. Actualmente hace parte del staff de entrenadores de Selecciones Colombia Juveniles. Él viene a compartir con nosotros sus experiencias y anécdotas y hacernos unas recomendaciones cuando se trata de trabajar habilidades, capacidades y potencialidades con estos deportistas, teniendo en cuenta su contexto y todo un trabajo en equipo. No te pierdas este nuevo episodio de Fitness Show Podcast. Santi, gracias por aceptar esta invitación que te hicimos con Fitness Show Podcast. Nosotros pues nos sentimos atraídos por todas las personas que realmente tienen algo que aportarle a la industria del fitness, y lo que me contaron de ti me llevó a pensar que sería muy bueno que tuviéramos la oportunidad de hablar. Quiero que te conozcan todas las personas que van a escuchar este podcast, y me gustaría que iniciaras hablando de cómo ha sido este proceso, tu experiencia, cuál ha sido tu trayectoria y qué te llevó a entrenar futbolistas de alto rendimiento y especializarte como en ese entrenamiento personalizado de atletas. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Santiago Franco, nacido en Manizales. Llegué muy temprano acá a la ciudad de Cali, donde pues muy temprano me enfoqué como en el fútbol. Hice todas las divisiones menores en Boca Juniors de acá de Cali, Selecciones Valle. Ahí fue como que hice el camino en el ámbito del fútbol. Estuve hasta primera C, primera B, por ahí tuve pinitos ahí en fútbol profesional. Y ya tomo la decisión de dedicarme a estudiar. Soy egresado de la Escuela Nacional del Deporte. Y ya inicio como pues la parte de empezar a trabajar en esta parte. Fui arquero toda la vida, entonces me fui como por ese camino. Entrenador de arqueros de Selecciones Valle, de Boca Juniors. Ahí paso a Cortuluá. Soy entrenador de arqueros de Cortuluá siendo muy joven, del equipo profesional. De ahí me llaman del Deportivo Cali. Paso a ser entrenador de arqueros del Deportivo Cali, divisiones menores. Ayudaba al profe Rayo con el equipo profesional, ahí nos alternábamos. De ahí ya llega el profe Cheche, arma su cuerpo técnico. Yo salgo y paso a trabajar en Orso Marzo, en Selecciones Valle. Tomo otra vez Selecciones Valle, una preselección Colombia tuve como entrenador de arqueros. Y tuve ese tiempo, casi 10 años, trabajando en esa parte como entrenador de arqueros. Y ya llega un punto en el que veo como la necesidad con mi compañero de encaminarnos como por esa parte del entrenamiento personalizado, porque pronto vimos en muchos jugadores nuestros, en Selecciones Valle o Selecciones Colombia, que tuvimos pequeños, que ya llegan al fútbol profesional con ciertas falencias, o que de pronto ellos querían trabajar de pronto un poquito más. Y fuimos como abriendo ese espacio. Empezó como algo, no como un proyecto como tal, sino como de una manera para ayudarlos a ellos. Y ahí fue como que fuimos creciendo, y ya pues hoy en día, gracias a Dios, pues tenemos ya, gracias a Dios, jugadores de alto rendimiento, jugadores de Selección Colombia y jugadores que pertenecen a los diferentes equipos del fútbol profesional colombiano. Me gustaría que aprovecháramos el comentario que acabas de hacer para que nos digas como esos referentes que tú tienes, que tú dices, este tipo de deportista, con nombres pues, que tú digas, estos deportistas tienen nivel y los he tenido la oportunidad de entrenarlos. Pues nosotros, por ejemplo, voy a empezar como los primeros que tuvimos al inicio. Fue porque mi compañero y yo, a mi compañero lo sacan del Cali, era también preparador físico del Deportivo Cali, y yo estaba en Selecciones Valle, entonces como que ahí conectamos. Y los primeros jugadores que tuvimos fueron Germán Vera, Lizarazo, Nicolás Benedetti, Pablo Sabac, John Jader Lucumí, pero siendo muy pequeños, Kevin Velasco, Jason Murillo cuando venía de pronto de vacaciones. Y ahí como que nos fuimos encaminando ya después por ellos mismos, que de pronto fuimos como dándonos a conocer. Pues ya pudimos lograr al alto rendimiento, y ya pues porque también los teníamos en divisiones menores, entonces ellos se acordaron obviamente de nosotros, y ya pues llegó, bueno, te dije Jason Murillo, Borré, John Jader Lucumí, que son ahorita referentes. Nos desplazamos a México a trabajar a Nicolás, y allá pues conocimos a Roger Martínez,
a Luis Quiñones, Kevin Balanta, que también lo tuvimos en el Deportivo Cali. Y ya o sea, fue como el voz a voz, nos fuimos dando a conocer por redes, los mismos compañeros ve quién te está trabajando, entonces como que fuimos llegando a los demás jugadores y en el mismo entorno de la Selección Colombia pudimos llegar a Jerry Mina, a Cristian Borja, que yo lo había tenido muy chiquito en Boca Juniors, Luis Sinisterra también lo había tenido en Boca Juniors, entonces como que ese voz a voz nos fue llevando a eso y pues Dios mediante ya, gracias a Dios hemos podido estar en México, Estados Unidos, Europa y podemos llegar a la mayoría de equipos donde están los jugadores que nos representan. Ok, Santi, del entrenamiento que tú haces con estos deportistas de rendimiento, los futbolistas, ¿tú qué crees que nosotros en el fitness convencional se puede aplicar y viceversa? ¿Qué crees tú del fitness que se aplica con los deportistas? Pues mira, nosotros encontramos de pronto no falencias, no porque no está bien de pronto hablar mal de pronto del trabajo de otras personas o de los colegas, no, pienso que son más que todo vacíos, encontramos unos vacíos grandes, pero nos devolvemos a la educación física. Nuestra educación física hoy en día no está pues como muy bien enfocada. Si nosotros hacemos memoria, la educación física de nosotros era diferente. Nos enseñaban a caminar, a correr, a saltar, mil cosas. Hoy en día no. Hoy en día nos encontramos con un jugador de una selección Colombia sub-17, presto ya a ir al alto rendimiento a Europa y no sabe caminar, no sabe correr. El tema de las posturas es terrible. La parte física hay muchas deficiencias. Entonces como que ese fue como de pronto el punto de partida nuestro y que nos tocó devolvernos a, venga, tenemos que corregir esto. Entonces pienso que esa parte del fitness tiene mucho que ver y tiene que, o sea, es mucho de lo que nosotros tenemos que aportarle a esa parte, a la parte del futbolista de alto rendimiento. Yo pienso que la parte del fitness, del acondicionamiento físico, tiene que ir de la mano totalmente con los deportes de alto rendimiento. En ese orden de ideas, Santi, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes en ese aspecto al trabajar con estos deportistas profesionales? Varios. Por ejemplo, en ciertos equipos no está bien visto que un jugador tenga o contrate un preparador físico o un entrenador personal si se supone que en el club lo tiene. Entonces, a veces nos encontrábamos como con ese choque o de pronto con esa barrera de que el preparador físico no aceptaba o el entrenador no aceptase que el jugador tuviese un entrenador aparte. Que alguien más le meta mano a su deportista. Total. Los celos profesionales. Total. Pero más que eso, de pronto, yo lo vería más por el lado de que, con el temor de que pronto no se fuese a cargar, no se fuese a lesionar, no se fuese a sobrecargar, a hacer cosas que de pronto extra lo fuesen a perjudicar. Entonces, nos toca como entrar a conciliar o hablar con el profe, mira, le explicamos qué es lo que nosotros estamos haciendo. Más que una sobrecarga o un sobreentrenamiento, es un beneficio lo que nosotros le estamos brindando al jugador. Le estamos enseñando a cuidarse, al descanso, a la alimentación, a que haga un poquito más, sabiendo que nosotros sabemos que por el tiempo o por los tiempos, el jugador tiene tiempo de hacer un poquito más de algo para él, para beneficioso para su carrera. Lo que nosotros queremos hacer y como vender la idea es de que si nosotros llegamos a tomar un jugador a los 20 años, que el jugador no se retire a los 30, que se retire a los 34, 35, 36 años. Nosotros queremos alargar la vida profesional del deportista. Santi, ¿cuáles crees tú que son las diferencias más significativas entre el entrenamiento de pronto de un aficionado y el entrenamiento de un profesional? Pues son muchas porque, digamos, uno tiene de pronto el tiempo o la posibilidad de que se le acerca mucha gente del común, por decirlo así. Profe, vos me podés entrenar, profe. Entonces, en un ámbito un poquito más relajado, ¿sí me entendés? No, pues dale, yo te entreno, yo te pongo a punto, que es que yo juego cada 8 días, dale, yo te ayudo, tan. A nivel de la parte física, la parte muscular, todo eso se puede ayudar. Pero con el tema del jugador de alto rendimiento tenemos muchos desafíos y es el tema
de las cargas, de cuántas sesiones podemos trabajar con él, de que tenemos que jugar con el calendario del jugador. Si el jugador juega domingo, miércoles, domingo, ¿qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el martes? ¿O qué puedo hacer el lunes? ¿Qué puedo hacer el martes? Sabiendo que juega miércoles. ¿Qué hago el jueves? ¿Qué hago el viernes? Sabiendo que juego otra vez domingo. Entonces tenemos que jugar mucho con eso. Tenemos que jugar que es un jugador, que es un deportista, que el tiempo de descanso es mínimo, que a veces nosotros tenemos que llegar a educarlo en cuanto a la alimentación, al descanso. Para nadie es un secreto que a nuestros jugadores, a nuestros deportistas, sí, les gusta salir o les gusta caminar, no les gusta descansar, les gusta no comer bien. Entonces nos toca llegar como a educar en esa parte. Entonces son muchas las diferencias porque nos toca estar 24/7 con los jugadores en esa parte, cuidándolos, aconsejándolos, orientándolos. De hecho, uno es amigo, psicólogo, papá, entonces uno se vuelve como muy cercano a esa persona. Entonces son muchas las diferencias. Teniendo en cuenta que en general el entrenamiento personalizado es de mucha intimidad, o sea, realmente entras a conocer el deportista. En el caso aficionado es igual, entras a conocer a la persona, porque compartes todos los días un espacio de tiempo que posiblemente no comparte con nadie más. Entonces empiezas a enterarte de cosas personales. Quería preguntarte sobre eso, o sea, sabemos que las personas buscan mejorar el rendimiento con el entrenamiento. Y tú que has tenido la experiencia con deportistas de rendimiento, ¿cuáles consideras tú que son como esos pilares en los cuales tú enfocas el entrenamiento para conseguir esos resultados de alto rendimiento y sus objetivos? Pues, o sea, ella lo que nos toca es como, hablamos de principios de individualización e individualizar el deportista. Yo no puedo trabajar lo mismo que hago con Rafael Santos Borré a lo que hago con Jerry, ¿sí me entendés? Hablar, por ejemplo, del tema de lesiones. Tengo que tener mucho más cuidado con Jerry que con Rafa, porque gracias a Dios, digamos, Rafa tiene con mucha más continuidad, juega más seguido, no tiene tantas lesiones. De pronto Jerry sí. Entonces es diferenciar cada jugador, cada deportista, cada entorno, cada país, cada liga. Entonces nos toca obviamente analizar profundamente cada caso. Yo no puedo planificar, mi planificación no puede ser igual México que Estados Unidos. Mi planificación no puede ser Colombia, España. Entonces nos toca individualizar cada deportista porque el trato tiene que ser diferente. Vamos a lo que me estabas hablando, digamos, a la intimidad. No con todos se tiene el mismo feeling, el mismo acercamiento. Por ejemplo, son cosas que de pronto muy íntimas de la parte profesional, es que a veces con deportistas llegamos y podemos convivir en el mismo espacio, en la misma casa. De pronto que no hay el feeling y no está mal, y así debería ser. No, que te quedas en un hotel, no pasa nada, así debe ser. Pero con jugadores hay como esa confianza. Profe, no pasa nada, estoy aquí, mi familia está en Colombia, te quedas no pasa bien. Entonces, ¿sí me entendés? Entonces, pero no deja de ser lo que tú decías ahorita. Uno aprende a conocer mucho más allá. Por ejemplo, a veces aquí en Colombia o en nuestra liga se le ha dado muy duro al deportista y se le da fuerte y se critica y los periodistas lo revientan, pero a veces no sabemos el por qué no está rindiendo este jugador, pero no sabe qué está pasando en casa. Por ejemplo, así un ejemplo claro, lo de Juanfe. El profe Costas hablaba, y que uno sabe y conoce la interna de eso, y es que tenía muchos problemas personales de salud con su familia, y aquí le estábamos dando durísimo, que por qué venía y llegaba a la selección con su cara, como no, él la estaba pasando mal. Entonces, ahorita el profe, cuando quedan campeones, él expresa, no, es que la pasó mal, el año de él fue muy duro, por parte de su familia, de problemas de salud, y nadie sabe lo de nadie. Entonces salimos a reventar a los jugadores, pero no sabemos lo que pasa en el día a día con ellos. Tú mencionaste algo interesante sobre que obviamente la individualización parte del hecho de que dos atletas no son iguales. Pero también algo que me parece muy interesante, que sería bueno que tocaras con tu conocimiento, y es que también las posiciones, además de que estamos hablando de que en la misma posición, dos personas diferentes, ahora anéxale a eso, dos personas diferentes en dos posiciones diferentes. Para las personas que nos escuchan y para las personas que nos ven,
¿Qué tan diferente es dentro de tu experiencia? Porque a muchos pueden tener la inquietud, pero ¿y qué tan diferente es el entreno de un delantero? ¿Qué tan diferente es el de un mediocampista? ¿Qué tan diferente es el de un zaguero? ¿El de un lateral? ¿El de un carrilero? ¿El del portero? ¿Qué tan diferentes son? Bueno, partimos de algo y es que siempre va a haber algo base, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, el tema de la fuerza, del fortalecimiento, del trabajo preventivo, es igual para todos, ¿sí me entendés? Porque el enfoque nuestro principal es la prevención de lesiones. A lo que nosotros llegamos a trabajar en el deportista es a cuidarlo, a recuperarlo, a tenerlo bien físicamente. Entonces, como partimos de esa base, de la parte de fuerza, la parte física, la parte coordinativa, todo eso va igual. Ya cuando vamos a la parte ya más específica, digamos, de la posición, entonces llegan momentos en los que el tiempo de trabajo nos da para hacer trabajo de campo, para hacer trabajos más específicos de su posición. Entonces, ejemplo, central delantero. Con el central tengo que trabajar mucho la parte de las perfilaciones, el trabajo de anticipar, el trabajo de juego aéreo, el trabajo de los controles orientados, el primer pase. Entonces eso lo vamos trabajando. Con el delantero, el recibir de espalda, el siempre recibir perfilado, el hacer gambetas, el hacer duelos, ¿sí me entiendes? El trabajar nada más la fuerza, los duelos en el 1 contra 1, el trabajo de finalización, el jugar de primera cuando estoy de espalda. Entonces, mira que va cambiando mucho el esquema del trabajo. En ese orden de ideas, entonces, también hay que tener en cuenta, me gustaría que ampliaras un poquito el tema, listo. ¿Qué fuerza necesita un delantero? ¿Qué fuerza necesita un medio? ¿Qué fuerza necesita un zaguero? ¿Qué fuerza necesita un arquero? Y hay unas que son de explosividad, de agilidad, saltabilidad, reacción. Entonces, son habilidades físicas que muchas personas desconocen, y hay un tema específico que tocaste que me parece muy interesante y que en el fitness no se respeta mucho, y es cómo te cuido. En el fitness, como tú no eres un deportista y no vives de tu cuerpo, pues que te lesiones normal porque simplemente mermas el trabajo y esperas a recuperarte. Pero tú eres más consciente que estás trabajando con un atleta que le pagan por competir y tú no puedes jugar a lastimarlo porque te metes en un problema. Entonces, bueno, lo que me decías del tema de los tipos de fuerzas, perdón, el tipo de trabajo con el que se trabaja en cada posición. Nosotros partimos de que el jugador hace su trabajo de base, o digamos su pretemporada. Nosotros se supone que ya el jugador viene con esa parte de su pretemporada de arranque con su equipo. Entonces nosotros partimos de ahí, de que nosotros llegamos a trabajar con el jugador cuando ya pasa la pretemporada, ¿cierto? Entonces se supone que ellos ya tienen un trabajo de base. Pero el trabajo, el enfoque nuestro es netamente fortalecimiento de la zona media, del trabajo preventivo. Los trabajos de fuerza que nosotros hacemos son muy estimulantes, son estímulos de fuerza completos, tren superior, tren inferior. Obviamente, en zagueros necesitamos mucho trabajo de fuerza explosiva, mucho trabajo reactivo, lateralidad. En los delanteros también trabajamos mucha explosividad, movimientos cortos, cambios de orientación, cambios de ritmo, ¿sí me entendés? Entonces, nosotros partimos de que todo el futbolista tiene que tener un trabajo de base, pero entonces a partir de ahí, dependiendo de las falencias o virtudes que tenga cada deportista, ya empezamos a individualizar el trabajo. Entonces eso va cambiando de acuerdo o dependiendo de cada jugador. Dentro del conocimiento que tú tienes de base, ¿cuál es tu concepto sobre la tecnología? Porque tú sabes que hoy en día la tecnología ha venido a dar una ayuda fuerte, tanto en la forma de cómo hacemos los entrenamientos, como la forma de medirlos, que nos sirve para las dos cosas. ¿Cómo la utilizas? ¿Cómo la has implementado? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo pienso que para todo o en todo campo la tecnología viene a darnos como una ayuda, una mano. Si partimos de pronto en la utilización de ciertas herramientas, partamos, digamos, del desarrollo del VAR. Esa ayuda siempre y cuando se interprete bien, ¿sí me entendés? Eso nos va a ayudar mucho para tomar decisiones, a los jueces, porque en milésimas de segundos tenían que tomar una decisión y no podían dar marcha atrás. Ahorita tienen un tiempo, un espacio, entonces como que si se sabe utilizar, creo que va a ser demasiado beneficioso. Hablamos del reloj con el gol, entonces eso ayuda, que antes picaba y no entró la totalidad del balón. Bueno, partamos de ahí, esas herramientas ayudan mucho.
Las mediciones ya en el tema de jugador, digamos el tema de los chalecos, del GPS, obviamente nos ayuda a cuantificar las cargas, los desplazamientos, las distancias, todo lo que hacen los jugadores y para nosotros también es un índice de un camino por el cual nosotros podemos también otra vez individualizar a cada jugador, dependiendo de su posición, dependiendo de los recorridos de cada jugador en el partido. Entonces, cuando nosotros tenemos esa posibilidad de hablar cercanamente con el preparador físico, él nos brinda esas herramientas. Entonces es mucho más fácil, ¿sí me entiendes? Cuando de pronto en ciertos equipos no tenemos esa posibilidad, pues se nos dificulta, pero de todas maneras la posibilidad que nosotros tenemos es ir diariamente a los entrenamientos de cada jugador y nosotros observar lo que hace nuestro jugador. Entonces tenemos la posibilidad que nos dejan entrar a los entrenamientos y podemos analizar qué hace nuestro jugador. Sabemos qué hizo hoy, qué hizo esta mañana, entonces yo ya sé, con lo que hizo esta mañana, yo ya sé que le puedo planificar en la tarde. ¿Sí me entienden? Entonces, ese es el manejo de nuestras cargas. Bueno, el tema de la tecnología, lo que seguimos hablando, no, pienso que es de mucha ayuda, pienso que tenemos que saber utilizarlas, pero para mí es demasiado. En estos días leía un artículo, no sé, alguien de la Fuerza Aérea en Israel, tenían un software que creo que se lo vendieron al Liverpool, son muy pocos equipos que lo tienen, en el cual, bueno, arrojan demasiados datos y puede arrojar con cierta eficacia cuando un jugador está cerca a lesionarse. Sí, eso ya lo han estudiado. Entonces, como que eso para mí sería top. Hay un español, yo estoy en una conferencia con él, que trabaja con Mazo, creo que tengo que revisar el apellido para que ustedes lo sepan, lo vamos a agregar. Pero hay softwares de saltabilidad. Con la sola saltabilidad, yo sé el nivel de rendimiento que tiene. O sea, lo que tú decías ahorita, compartido domingo, miércoles, domingo, yo con la sola saltabilidad antes del partido me doy cuenta si está para jugar o no. Ya con eso. Ya sé que su nivel de rendimiento bajó. Oh, los mapas de calor, hay muchas herramientas que le ayudan a uno mucho a digamos, qué puedo hacer con el deportista, que si se puede, no se puede, entonces eso... Y uno tiene que, obviamente, estar actualizándose, estar estudiando, porque o sea, no podemos solamente a ojo estar evaluando o analizando el rendimiento de un deportista. Sí, siempre no nos podemos fijar en las percepciones porque también nos engañan. Total. Santi, dentro de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es una anécdota o una experiencia que a ti te quede en la mente del desafío más grande que has tenido de pronto con un atleta? De pronto puede ser en lo físico como tal, en la parte deportiva o en la parte del trato de la persona. ¿Cuál es una anécdota? No necesitas decir el nombre, pero sí como qué es lo que ha sido difícil para ti afrontar. Son varias porque uno se encuentra con muchas situaciones de dificultad y que nos han pasado varias veces. Por ejemplo, pues no está mal decirlo. Por ejemplo, antes, o sea, nos contrata Jerry, tenemos que trabajar con Jerry. Se acerca una convocatoria a selección. Él venía de Italia, pero venía con una molestia. Entonces, ya de entrada, nosotros tenemos que estar alerta. O sea, ¿qué hacer para que no le vaya a pasar nada? Porque tenemos que entregarlo bien a la selección. Entonces son como esos desafíos y que uno está ahí con agujitas como que para llevarlo bien. Y entonces esa semanita fue como muy tensionante porque... También ustedes están jugando su nombre. Total. Entonces es el prestigio, obviamente. Vamos a quedar males con él. ¿Sí me entiende? Él confía en nosotros. La confianza. Total. Entonces, pues como que esa semanita fue vital y gracias a Dios tú llegó, hasta hizo gol, creo, fue en un partido eliminatorio, entonces como que fue una semana muy tensionante, pero gracias a Dios la pudimos sacar adelante. Otras historias han sido que de pronto hemos estado con el jugador afuera del país y se nos lesiona, ruptura de cruzado, un tema muscular, entonces uno como que, pucha, se cuestiona. Fue el trabajo, me sobrecargué, ¿sí me entiendes? Entonces como que eso son desafíos que nos ha tocado, pero hacen parte del trabajo. Ya de pronto con la comunicación con el jugador no dice, no, profe, no te preocupes que no sé, yo ya venía cargado, o esto, digamos, de tema de rodilla es muy complejo porque
no fue, digamos, trabajo de sobrecarga o sobreentrenamiento, simplemente fue un mal giro, se le quedó enterrado el pie, ¡pum! Entonces son cosas que ya no salen de las manos. Tuvimos una experiencia con un jugador de la selección Colombia, fue con Nico en preolímpico, con Nicolás. Fuimos a Bucaramanga a verlo y hace un giro y se le queda la rodilla enterrada, otra vez ruptura de cruzado, entonces como que y nosotros estando allá, salir del estadio, llevar a la clínica, llorar con él, ¿no? Fue terrible. Entonces, pero gracias a Dios pudimos estar en el proceso de recuperación. Mi compañero Yamil Hurtado se fue para allá con él, a México, y estuvo con él completamente, hasta gracias a Dios ya poderse recuperar y bien. Entonces han sido experiencias como que fuertes para nosotros, pero que nos han dejado mucho aprendizaje, que nos hacen pues, seguir, como que listo, pasó esto, pero no, para adelante. Y como otras que ahorita tú me hiciste la pregunta, han sido más temas personales, problemas, no sé, serios, de pareja, de familia, en las cuales uno entra a hablar, a aconsejar, a educarlos. Me ha tocado llegar de un jugador donde está por encima del peso, que tiene que entrenarse, descuidado en la alimentación, descuidado en su parte personal, y pues toca llegar a hacer un cambio rotundo, y lo chévere es que ellos creen, copian. Y por ejemplo me tocó llegar un día y entrar a la cocina, el segundo día que llegué en México, y basura, botar todo lo de la cocina, aquí no se come más esto, pum, fuimos a mercar, cambiamos sus hábitos, cambiamos su alimentación, en 2 meses el man parecía ya un deportista de alto rendimiento, mejoró su rendimiento en el equipo, lo llamaron a la selección. Entonces como que chévere, porque confío en uno y uno puede lograr eso. Entonces para eso es una satisfacción. Entonces el ver que no jugaba, empezó a jugar, hace un gol, se lo dedica a uno, profe, bacano. Entonces como que son esas satisfacciones que como que uno dice, estoy haciendo, era por aquí, por este camino, lo estoy haciendo bien. Entonces chévere para uno, para seguir ayudando a estos deportistas. ¿Qué le aconsejarías a alguien que sea entrenador y que de pronto le quisiera o siente ese deseo de poder entrenar a un deportista de rendimiento? ¿Cuál sería un consejo que tú le darías? No, yo pienso que primero es no sé, hablo más de la parte personal, ser muy humano, abrirse como en buena persona, saberle llegar al deportista, porque créeme que nuestros jugadores, nuestros deportistas son complejos, hay que saberlos tratar, hay que saberlos llevar, pero ante todo el profesionalismo. A veces la gente los ve como algo inalcanzable, como algo muy difícil de tratar, pero no, ellos también son seres humanos, son personas que a veces necesitan un consejo, una mano amiga, un acompañamiento. Entonces pienso que es brindarles una ayuda porque la necesitan, porque a veces nuestros deportistas llegan con muchos vacíos en todo, en lo deportivo, en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, en todo, y a veces necesitan esa parte, esa ayuda. De hecho, lo que te decía ahorita, uno se vuelve papá, psicólogo, amigo, hermano, y temas que uno no tiene nada que ver, y a veces me toca o nos toca regañarlos, por ejemplo, ¿por qué estás gastando en esto? Invertir, comprar una casa, tu mamá ya te dice, no, que es la prioridad. ¿Para qué carro compra en Colombia? O una casa para tu mamá, o ¿para qué gastar tanto? ¿Sí me entendés? Ropa, relojes, ¿sí me entendés? Entonces como que dentro de lo que podemos, le tiramos como ese mensajito para ellos, como para que tengan un poquito ese cambio y puedan mejorar en esa parte financiera que pronto desafortunadamente nuestros deportistas a los 40, 45, 50 años los encontramos que no están muy bien económicamente. Entonces como que si desde nuestro campo les podemos ayudar un poquitico a educarlos, genial. Entonces como que el consejo es ese, o sea, prepararse muy bien, porque tratar o trabajar un deportista, o en este caso un jugador de fútbol de alto rendimiento, es de paciencia, de conocimiento, de saber llevarlos, de saber tratarlos, pero también de conocer ese campo. Pues afortunadamente yo fui jugador y conozco como de pronto esa parte,
entonces como que se tiene de pronto ese feeling y esa facilidad de llegarle, pero sí se requiere de pronto mucho pues conocimiento, pero más pienso yo que en la parte personal y humana. Está muy claro lo que dijiste, muy completo. Y ¿cuál sería lo contrario? O sea, ¿qué error no se debe cometer al tratar con este tipo de atletas o este tipo de deportistas de rendimiento? ¿Cuál sería un error que tú consideras, ojo con esto, no vayas a cometer este error? Pues pienso yo que eres tú el profesional, eres tú la persona estudiada y tienes que ser tú quien dirija el trabajo. ¿Sí me entiendes? No puede ser que el jugador sea quien direccione la planificación, el orden, las reglas. Yo siempre les digo, o sea, me contratas, viajo, listo. Yo les mando mi plan de entrenamiento, mi planificación. Si hace esto, si hace esto, si hace esto. ¿Estás de acuerdo? No, profe, que es que yo como así, no, que profe, que es que a mí me gusta tal. Si aceptas mis reglas o aceptas mi orden, con mucho gusto yo voy y trabajo y sacamos esto adelante. Y te aseguro que tu rendimiento va a mejorar. Si no, va a ser muy difícil. Entonces, como que si tú dejas como entrenador o profesional que sea el deportista quien direccione tu trabajo, ahí estamos cometiendo un error. Ok. Dentro de tu ámbito personal y profesional, ¿cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás ahora? ¿Para dónde vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde te ves dentro de 3, 4, 5 años? El proyecto, pues pienso que nosotros fuimos creciendo muy rápido, fuimos llegando a lugares o a países o con jugadores que de pronto nunca creíamos. Y nada, yo pienso que en esto no creo que no hay techo. Pensamos en seguir, puede ser que radicarnos en Europa ya y trabajar de pronto con la base, digamos, de jugadores nuestros de Selecciones Colombia. Tenemos la posibilidad que hay otros jugadores de otras nacionalidades que nos contactan. Tenemos la posibilidad que por medio de la página que nosotros tenemos la posibilidad de hablar y de compartir ideas y trabajos con los preparadores físicos o personales de Vinicius, de Rodrigo, que son también una empresa brasilera, son personas que los han tenido desde los 18 y 17 años y los llevan a donde los llevan. Entonces, Vinicius, tú lo ves físicamente hoy en día y no es el mismo cuando estaba en Flamengo, es lo mismo Rodrigo. Entonces han sido procesos que han llevado y puede ser ese un proyecto de vida, digamos, coger un jugador 15, 16 años y poder llevarlo a la élite, pero hablo de la élite, es de un equipo top, alto rendimiento, como por ejemplo lo que te acabo de comentar con Vinicius o Rodrigo. En el Real Madrid. En el Real Madrid. Santi, pues muchísimas gracias por atender nuestra invitación, hermano. Gracias. Los invitamos a seguir a Santiago Franco en sus redes sociales, van a tener toda la información. Gracias, Santi.